Bueno, queridos hermanos en la fe, aquí estamos de regreso con la tercera parte de este tema, el cual yo he titulado La fe en Dios, ¿verdad? Tenemos que tener esa fe tal y como la han tenido muchos hijos del Creador, muchos profetas, ¿verdad? Muchas que existieron mucho tiempo atrás y también hoy en la actualidad hay muchas personas que también tienen fe en Dios y nosotros también tenemos que tenerla. Como ustedes saben, estamos escudriñando este librito que es el libro de Habacuc. Bueno, discúlpenme si yo digo este librito. Para mí, pues, porque como es tan cortito, como yo les dije la otra vez, son apenas 3 capítulos, ¿verdad? Pues aquí estamos de regreso con este libro y hemos hablado muchas cosas, ¿verdad? Como estamos, yo pues estoy haciendo una comparación del tiempo que vivió Habacuc y el que estamos nosotros viviendo. Por eso es que este libro, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Es un libro que nunca va a pasar de moda como la gente hoy está diciendo que es un libro de pasado, de moda, que ya estamos en el siglo XXI, que ya no estamos en aquellos tiempos donde pues las creencias y todas las cosas, no, al contrario. Hoy con mucha más razón deberíamos de estar más atentos a la palabra de Dios porque todo lo que Él dejó escrito se está cumpliendo. Y vemos cómo Habacuc, él se hacía preguntas como nosotros no las hacemos hoy, ¿verdad? En aquellos tiempos, estamos hablando de hace miles de años, porque imagínense que Habacuc existió antes de nuestro Señor. Ya tendrá unos 3000 años quizás, no sé, ¿verdad? Pero sí hace mucho tiempo. Ahí Habacuc se hacía estas preguntas que son muy normales, que también nosotros nos preguntemos por qué está pasando esto, por qué pasa, por qué veo lo que veo, ¿verdad? Porque tenemos que padecer y sufrir todas las cosas terribles que estamos viendo cada día, ¿verdad? Cada vez vemos cosas que no nos gustan, que tenemos que convivirlas y vemos cómo tenemos que convivir en este mundo con toda clase de personas, con personas de toda ideología, raza, pensamientos, ¿verdad? Y todo eso. Y que dicen una cosa, el otro dice otra. Y se respeta, hermanos, yo pues sinceramente le digo, yo respeto la ideología de toda persona que quiera hacer esto, que quiera hacer lo otro, que se quiera Juan con Juan, Juana con Juana, y Juana, Juan y Juana y todo lo demás, y que si se quiere también casar con su perro, su gato, pues yo no voy a ir a agredir a esa persona, ni la voy a ir a ponerle una cruz, ¡ay, que el diablo se te salga! No. Y entonces eso es lo que nosotros vemos hoy, que muchas, ¿verdad? De estas personas que profesan, ¿verdad? Su ideología, que son, ¿verdad? De los Juanes y los Juanes, que hoy están diciendo, pues, que la palabra de Dios no, pues, no existe porque ya estamos, y los tiempos han cambiado. Yo estuve oyendo un debate entre un pastor y y un, y una persona de estas, ¿verdad? Que levantan la bandera de los colores. Y, o sea, el pastor expuso su manera de pensar, o no solo eso, sino que lo argumentó con la Biblia, ¿verdad? Y argumentó, como él es médico, este pastor, él argumentó que como ¿verdad? Estas personas eh, de, que están con los mismos, del mismo sexo y todo, como muchos pues les afecta eh, psicológicamente, habló de psiquiatra, también habló científicamente de que han habido muchísimos estudios, miles de estudios, y que a través de estos estudios se ha visto de que las personas que son así no nacen, hasta hoy no se ha comprobado que nacen así, o sea, biológicamente no, sino que pues es una condición que ellos pues quieren tener o se hacen.
O pues también él hablaba de que por medio de lo que pasa alrededor de los niños desde que vienen al mundo, desde chiquitos, hablaba que hay muchos niños que no tienen identificación parental, digamos, del padre, y que entonces solo tienen como la mamá y la mamá y la mamá. Y entonces también eso hace que a veces muchos niños siempre andan buscando como a esa figura paterna que no tuvieron en su infancia. Pues él decía que no es él que lo dice, sino lo dicen los psiquiatras, los psicólogos y muchos estudios que han hecho de personas, ¿verdad? Que se van pues por ese camino, o sea, que quieren tener una pareja de su mismo sexo, ¿verdad? Entonces también decía de que hay madres que a veces tienen una niña, otra niña, otra niña, otra niña, otra niña, y entonces quisieran como tener un varón, como igual que hay mujeres que dicen y tienen varones y nada, que sale una niña, ¿verdad? Entonces a veces como que todo eso lo ponen sobre esos niños, como esa carga, y entonces todo eso, dice, tiene influencia, o sea, estos son nada más que ejemplos. Yo no les estoy diciendo que así es. Simplemente es que todo, pues, lo que está alrededor de los niños hace que esto suceda, ¿verdad? También cuando son abusados desde su infancia, la mayoría que son abusados desde su infancia también y todas esas cosas, ¿verdad? Y bueno, el debate pues me gustó porque no había como mucha gritería, nada. Primero hablaba uno, se iba a sentar y después hablaba el otro, pues ya. Y después pues ellos, el uno y el otro pues defendían su posición. Entonces el doctor también le demostró a este señor que llegó, ¿verdad?, a hacer el debate con él. Le demostró cómo todo está bien hecho, cómo Dios lo hizo todo, que pues el ano, ¿verdad?, que se hizo para defecar y no tiene otro, como les dijera yo, no tiene como otra cosa hacer más que eso, se hizo para eso. Y entonces él lo explicó, ¿verdad?, científicamente, cómo, pues, o sea, la función, ¿verdad?, que tiene el ano. No tiene otra función más que es para defecar, o sea, para que salga lo que ya no nos sirve dentro del organismo. Entonces él tiene unas capitas, dice, muy finas, muy delgadas, y que todo eso para poder así sacar y evacuar. Y también hay una parte del intestino que es como un acordeoncito, ¿no? Y todo eso. Hay una ¿cómo se dice? Elasticidad para que cuando nosotros, ¿verdad?, vamos a hacer nuestras necesidades, todo eso va empujando, ¿verdad?, las cosas. Entonces con el tiempo, cuando pues esta parte del cuerpo se utiliza para lo que no debe de ser, pues se deteriora. Esas capas tan finas, dice, se destruyen completamente. eh, y esa fuerza que tiene, como digamos, ese intestino, donde nosotros hacemos una presión para abrir o cerrar, ¿verdad? Vemos de que cuando nosotros terminamos, ¿verdad?, de fecar, como que cortamos, ¡chum!, se cierra y ya estuvo, hasta ahí llegó. Entonces estas personas padecen o sea, ya no tienen esa fuerza, ¿verdad? Porque eso se va como estirando y eso. Y entonces estas personas tienen que andar hasta con pañales, pues porque o sea, no tienen ya retención, ya no se pueden retener, ¿verdad? Como cuando uno a veces ya, pues, a veces no puede retener como los orines y ya no se hace pipí o cosas así. Tienen muchas enfermedades venéreas, o sea, muchas cosas. Él explicó todo eso, ¿verdad? Que vemos que como pues el hombre está hecho de una manera completamente diferente a una mujer, que cada cosa Dios la puso en su lugar y que cada cosa o cada parte de nuestro cuerpo tiene una función.
Y también explicó, ¿verdad? La vagina de la mujer, cómo está hecha, y vuelva la bendita palabra que se me olvida, elasticidad, ¿verdad? Que tiene la vagina. Aparte de eso, cómo la vagina se humedece, ¿verdad? Y está presta a recibir un órgano diferente, ¿verdad? A lo que nosotros tenemos como mujeres. Y cómo pues corren los espermas y esto y lo otro, ¿verdad? O sea, muy bien explicó el médico, que quizás yo pues no se lo estoy explicando de la buena manera, de la mejor manera, pues porque yo no soy médico. Pero yo creo que todos necesitamos ser médicos para saber que lo que está hecho para una función es para eso. Es como que yo ponga a mi corazón a querer ser los riñones, ¿verdad? No podría el corazón tener esa función, como mis riñones no podrían tener la función de un corazón, porque sería fácil. Si tengo problemas de corazón y como para que me pongan un implante, ¿por qué no me ponen un riñón, verdad? No, ¿verdad? Cada cosa Dios la hizo perfecta, cada cosa la puso en su lugar, cada órgano y en fin, ¿verdad? Pues entonces la otra persona refutaba todo esto, pero ya lo dijo de otra manera, que es que la gente que cree pues en Dios, los cristianos y eso, pues los ven mal, que ellos han sufrido por mucho tiempo, que los dejen ser lo que ellos quieren ser, que no sé qué, que no sé cuánto, que los fulanitos no sé quién, empezó a mencionar muchas personas famosas, ¿verdad? De este mundo científico y este y el otro, que habían sido, ¿verdad? Juanes y Juanes, ¿verdad? Entonces, y pues que por qué, pues, si Dios, pues, no estaba de acuerdo, que si verdaderamente Dios pues estaba y que todo eso, porque pues también permitía que el pueblo de Dios, porque él empezó a hablar también del pueblo de Israel, que es donde hay una gran concentración de Juanes y Juanes del mundo. Y es cierto, allá en Israel los homosexuales son una cantidad de personas allí, pero una concentración de ellos enorme. Y entonces dijo, ¿qué es lo que pasó? Pues allí, que la Biblia no sé qué, se equivocó o qué, el amor es amor y ya todo esto pues que lo que está escrito en la Biblia ya pasó. Eso fue en los tiempos pasados. Ahora no hay ningún fin. Eso dijo, no hay ningún fin. Aquí no se va a acabar nada. Eso que andan diciendo que viene el fin del mundo, pues que todo esto se va a terminar y todo. No hay ningún fin, dijo él. Lo que hay es un cambio, como han pasado en todos los tiempos, cambios. Y es tiempo de cambiar, de cambios. Y entonces dijo él de que ya estos tiempos que vienen va a cambiar, va a haber un cambio. Y que lo único que va a existir en la tierra es amor. Amor no sea como que sea como sea, que sea Juan con Juan, Juana con Juana y todos los Juanes al mismo tiempo y todas las Juanas revueltas con los Juanes y todo eso, ¿verdad? Él dijo de que eso es lo que iba a ser amor. O sea que no importa casarse con un palo, pues eso es amor. No importa que usted se quiera casar con su gato y viva con él, o con su perro, o con su gallo, no importa. Todo eso es amor y que eso es lo que va a existir en la tierra. Y nada más, ¿verdad? Y muchas cosas así que nosotros estamos viendo que se están pasando aquí en la tierra. Y si nosotros creemos verdaderamente en el Altísimo y nosotros hemos venido a Cristo, sabemos que estas cosas tienen que suceder y que todo esto va a pasar y va a pasar y va a estar delante de nuestros ojos. Y entonces así vivía Habacuc. En ese tiempo decía, ¿por qué? Le decía él al Padre, ¿por qué permites que yo vea todo esto? ¿Por qué estoy como viendo tanto horror, tanta cosa, ¿verdad? Y eso nos toca a nosotros hoy también. Nosotros quizás nos preguntamos y nos hacemos la misma pregunta que se hacía Habacuc, ¿por qué estamos viviendo en esos tiempos así? Y tenemos que ver todo eso y cómo hoy las iglesias empiezan a ordenar a los Juanes y Juanes, ¿verdad? Pastores, que las iglesias se están corrompiendo
Y pues como este señor decía, ¿verdad? Este Juan y Juan, él decía que pues eso es normal y que eso viene a ser así. Y que por qué le van a quitar a ellos, ¿verdad? Este, no tener una iglesia, no creer en Dios. O sea, es una gran contradicción si usted ve todo esto. Porque si verdaderamente creen, no sé, o qué clase de Dios es lo que ellos quieren, ¿verdad? El Dios que a ellos les conviene, porque el Dios que yo sé y que esté en la Biblia no permite nada de esas cosas. Ahora, como yo le vuelvo a repetir, yo tengo mucho respeto por estas personas y está bien si quieren hacer eso, porque la verdad es que yo no soy Dios, ni siquiera el Hijo de Dios, ni nada por el estilo, para yo decirles que no lo sean o que lo sean, ¿verdad? Pero sí, yo hablo lo que está escrito en la palabra, es todo. Si eso no les parece, no les gusta, pues ¿qué se puede hacer? Pero está escrito en la Biblia, está escrito en la palabra de Dios. Ahora, si ellos se quieren formar un Dios diferente al que está en la Biblia, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que nosotros ya no vamos a hablar la verdad, porque eso es lo que están evitando, que se hable esa verdad, que ellos quieran vivir como quieran vivir. Está bien que lo hagan, ¿sabe por qué? Porque así como dijo este señor, que aquí no va a haber nada de fin del mundo, ni nada, que simplemente son cambios a través del tiempo y que este tiempo de cambio, este año, este siglo del cual estamos, 2021, estamos en el 2021 y que todas esas tonteras se acabaron, ¿verdad? De antes, que la familia, que todo, que lo otro, ¿verdad? Sabiendo que también por medio de la familia es que nos podemos procrear y continuar de generación en generación y de años en años, ¿verdad? De siglos en siglos, hasta hoy nuestros días, porque no hay otra manera de reproducirse, porque aquí no hay creador más que Dios. Y si el hombre toma las cosas, el hombre no está creando nada, el hombre no es ningún creador. El hombre lo que hace es tomar de lo creado para hacer cosas, ¿verdad? Que ya fueron creadas por el Eterno. ¿De dónde toma, digamos, un carpintero para hacer una mesa? Él no creó la mesa, sí, la fabricó, la hizo la mesa con el material que Dios ya puso para que la hiciera. No está creando absolutamente nada. Eso no es creación. Creación es lo que ha hecho el Eterno, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Ahora, si ellos dicen que ahora ya pueden procrearse por medio pues de las células y implantarlas por aquí y por allá, sí, pero esas células no las creó el hombre, esas células las creó Dios. Y si ellos toman células de los hombres que ya están sobre la tierra, que ya están creados, toman esa célula y siempre no la van a implantar en el útero de un hombre, sino que la van a plantar en el útero de una mujer. Porque es la mujer la única que puede así procrear, ¿verdad? Y es lo que hoy estamos viendo. O como están haciendo, ¿verdad? Ellos mismos, los guaniguanes, o sea, alquilando vientres ajenos. Lo que no puedes tener tú por normalmente, tienes que ir a pedir un favor, ¿verdad? A otro lado, alquilarlo, hacerlo donde no es. Entonces, y todas estas cosas, pues, se están haciendo como normal, ¿verdad? Para los seres humanos aquí en la tierra. Este mismo señor hablaba de que pues es normal y que ya están saliendo los libros para las escuelas, que ya hasta los mencionó, el libro tal, no sé cuánto, y que esos libros pues van para las escuelas para que los niños tomen conciencia de que pues existen ellos y que cómo es y vivir todos dentro de la misma sociedad. Nadie está diciendo que no podemos vivir dentro de la misma sociedad ni nada de eso, ¿verdad? Pero ahora ellos niegan, ¿verdad? Todos los principios morales de Dios y está bien. Si lo quieren hacer, que lo hagan. Pero Dios dijo, den a conocer mi palabra
Y el que quiere escuchar, que le escuche, tal y como Dios le dijo a Habacuc. Escríbelas, le dijo el Señor a Habacuc. Escribe 2 tablas, le dijo, y enséñaselas al pueblo, que el pueblo las lea. Y el que quiera, dijo el Señor, que salga corriendo, y el que no, pues que ahí se quede. De igual manera decimos hoy nosotros, no hay motivo para que ellos, ¿verdad?, vengan y quieran arrancarme a mí la cabeza por eso. Si yo respeto lo que ellos son, ya está Dios para juzgar y no yo. Él es el que va a decidir qué hacer con esa persona, ¿verdad? No. Pero eso sí, Dios nos dice, hablen la palabra y digan la verdad. Que no les guste o que les guste o que ellos se hayan formado sus propios dioses, su propia manera de pensar y todas las vainas, ¿verdad? Pues esa es cosa de ellos. No es porque mi vecina se emborracha todos los días que yo me tengo que emborrachar. Cada quien, como dicen, es dueño de su propio miedo. Y cada uno de nosotros sabemos lo bueno y lo malo. Y aunque sigan diciendo que lo que están haciendo es correcto, saben en su interior que lo que hacen no es correcto. Porque las vías, ¿verdad?, que utilizan y todo eso, no es lo que Dios puso en el corazón del hombre, ni eran las leyes morales que Dios puso al hombre. Entonces dicen, ustedes por su religión quieren que también uno se apegue a lo que ustedes dicen, a su religión, a sus pensamientos, y entonces ustedes son homofóbicos y esto y lo otro, ¿verdad? Yo sinceramente no soy homofóbica. Si yo veo una persona del mismo sexo con otra persona, yo no soy homofóbica. No voy a salir con un garrote a garrotearlo. Eso sería, ¿verdad?, ser homofóbico. O a ofenderlos con palabras que les va a ofender. Si van allí, si van agarrados de la mano o lo que quieran hacer, está bien. Yo no voy a ir a agarrarlos a garrotazos por eso. Porque hay un Dios todopoderoso que todo lo ve. Y que todo lo está haciendo, Él lo hace todo perfecto. Él va a pedirles cuentas a ellos de lo que ellos hicieron aquí sobre la tierra. Y a mí también. A mí me puso para que hablara y dijera lo que hay que decir. Y entonces el que quiera escuchar, que escuche. Y el que no quiere escuchar, que no escuche, ¿verdad? Entonces todas esas cosas nosotros las vemos y nos entristecen verdaderamente. Porque estamos viendo cómo no es solo por sus derechos, sino cómo la humanidad cada día se corrompe. Porque Dios dijo que no, en los últimos tiempos, también lo dijo nuestro Señor, que en estos últimos tiempos sería de esa manera. Estaría, dice, la maldad, dice, en la tierra sería demasiada y la perversidad, dice también, que sería grande. Y eso es lo que hoy estamos viendo. Maldad, muerte y todas esas cosas, ¿verdad? No es solo que ellos están protestando por esto y por lo otro, sino que vemos, ¿verdad?, de que es porque el decline, ¿verdad?, de la moralidad de las personas y todas esas cosas, ¿verdad? Nadie quiere cambiar a nadie, porque lo único que cambia es Dios y toca los corazones. Pero sí, nosotros estamos aquí pues para hablar la palabra, ¿verdad?, sincera, tal y como Dios la puso. Y si estas personas quieren seguir en su vida, ¿verdad?, tal y como lo están haciendo, ni mire que ni Dios siquiera por eso es que decía Habacuc, pero Señor, ¿por qué permite esto y no los castiga? ¿Qué les pasa? No les pasa nada. Sale el sol sobre sus vidas como sobre la mía, que soy creyente. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a todos. Dios nos ama a todos. Pero Dios tiene condiciones para todos nosotros también. Nos dejó leyes. Hay al que las quiera de pasar. Que no le castigó hoy, bueno, pero ya mañana le tocará su turno. Que se fue muy tranquilo de esta tierra, pero cuando llegue allá tendrá un juicio. Y eso todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí que estamos en la tierra,
somos dueños, como dicen, de nuestra vida, de hacer lo que nos dé la gana. El Padre está allá arriba en los cielos, nos dio albedrío a nosotros, libre albedrío, para que nosotros escojamos el camino por el cual nosotros queremos ir. Él dijo y puso dos caminos. Este camino, dice, te lleva a la muerte y es el otro. Y este camino te lleva a la vida. Y ese camino se llama Yahshua, que es nuestro Señor. Todo aquel que quiere entrar por Él puede hacerlo sin excepción. Porque yo le voy a decir algo, nuestro Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, Yahshua, y cuando Él murió en esa cruz, no murió solo por mí, no murió solo por usted o por lo otro. Él murió por todos nosotros, que usted sea de homosexual, que usted sea esto, que usted sea el otro. No importa el pecado que tenga el hombre. Él murió por todos en esta tierra, por todos. Y todo aquel que viene a Él y hace su voluntad, será salvo. Y ese es el camino. Es simple y sencillo. Ahora, si estas personas dicen que no quiero entrar por ahí, nadie los va a obligar. Ni nuestro Señor, ni nuestro Padre Celestial. Pueden hacerlo. Y pueden ir por ese camino ancho y pernicioso que lleva. ¿A dónde? A la perdición. Ahí se puede ir en ese gran camino espacioso. Nadie le va a decir que no se vaya por allí, ¿verdad? Pero estas personas no están para llevarse a los demás a la fuerza tampoco, ¿verdad? Como están queriendo hacer, que ahora quieren evitar que la gente se bautice, quieren evitar que las iglesias se hable de eso, solo de lo que ellos quieren que se hable, que ellos están quitando todos los versículos bíblicos donde Dios da leyes y prohíbe tales y tales cosas. Entonces eso es como querer llevarse de arrastra a una persona por donde no tiene que ir. Entonces vamos a respetarnos. Está bien que ellos se vayan por ese camino y nosotros por el camino que a nosotros nos parezca, ¿verdad? Así como también hablan ellos de todas sus cosas, ¿verdad? Nosotros también podemos y tenemos, la libertad de poder hablar de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, como yo les decía, todas estas preguntas se las hacía Habacuc. Y como yo les vuelvo a repetir, son preguntas normales que no solo las personas que no son creyentes se hacen, sino también los que somos creyentes, ¿verdad? Nos hacemos todas estas preguntas. Y por eso es que hoy también vemos que mucha gente, ¿verdad?, no entra por la puerta que es nuestro Señor, porque cuando ven todas estas cosas dicen, ¿dónde está Dios? Y ahí está la falta de fe, ¿verdad?, de las cuales yo les hablé en en las otras partes de aquí, de Habacuc. Nosotros pues podemos ver que aquí en los primeros versículos, Habacuc le pregunta al Eterno, ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirá? Y daré voces a ti a causa de esta violencia. ¿Hasta cuándo? A veces nosotros también nos ponemos a pensar, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Ah? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Cuando vemos todo esto y que esa gente se pasea muy tranquilamente por el mundo y que los que hacen maldad también están pues gobernando muy tranquilamente y sacando leyes y haciendo esto y comen. Dice que bajo este sol comen, beben la lluvia, lo que sale de la tierra lo comen sin dar gracias, sin nada. Y siguen vivos. Pero no importa. No importa, porque Dios es tan bueno, es tan piadoso que Él aún está esperando que toda persona venga al arrepentimiento. No importa cómo sean sus pensamientos, sus ideologías, que diga que es ateo, que es esto, que es lo otro, que es de aquí, que es de allá, no importa. Con una palabra las personas pueden cambiar cuando es la voluntad del Padre. Porque aquí no estamos para hacer nuestra voluntad y aquí en la tierra no pasa lo que nosotros queremos, sino lo que es la voluntad del Padre. Así
le duela a quien le duela y quiera creerlo quien quiera creerlo, ¿verdad? Entonces también vemos cómo Habacuc, ¿verdad?, le está diciendo a Dios, ¿verdad?, que Dios se estaba negando a escucharlo, a responder sus oraciones en un momento de desesperación, porque él clamó, ¿verdad?, a Dios al ver la maldad y la violencia a su alrededor del pueblo, y él y él y a él le pareció que Dios no estaba haciendo nada, ¿verdad? Eh, Ni estaba, o sea, viendo el problema o lo que estaba sucediendo con su pueblo. Y vemos pues que este fue uno de los primeros lamentos de Habacuc. Entonces, también yo les hablé de cómo pues siempre cuando suceden todas estas cosas, ¿verdad? Nosotros podemos ver de que en general, ¿verdad?, las personas siempre están culpabilizando a Dios, ¿verdad?, de todo lo que, de todo lo que nos pasa, de todo lo que les pasa, porque la verdad es que todo mundo es culpable menos yo, ¿verdad? Nunca somos como suficientemente valientes y suficientemente dignos para decir es mi culpa, ¿verdad que no? Entonces por eso es que es bien fácil echarle la culpa a Dios de todo lo que pasa, de cómo el hombre se está comportando hoy en la tierra, ¿verdad? Es muy fácil hacer todas estas cosas. Pero nosotros también podemos ver de que cuando nosotros tenemos la fe y la confianza en el Señor, porque Él dice, tengan confianza en mí. Y dice Él también, el Padre, yo nunca hablaré solo por hablar. Todo lo que el Señor lo dice es porque se va a cumplir, dice. Mi palabra se cumple, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que guardar en nuestra vida es la fe y la confianza en el Creador y en nuestro Señor Yahshua. Así como Habacuc, porque Habacuc no es que estaba reclamándole a Dios, sino que Habacuc se sentía mal, como yo le vuelvo a repetir, como cualquiera de nosotros, se sentía y le preguntó a Dios, pero Señor, ¿por qué estás permitiendo que este pueblo esté como esté, ¿verdad? Con toda esta violencia, con toda esta maldad, y no pasa nada, tú no haces nada. ¿Por qué no les castiga? Y después que el Señor le responde que sí, que los va a castigar y le dice de la manera que lo va a hacer por medio de este pueblo de babilónico, ¿verdad? Por medio de los caldeos, que eran los caldeos. Y entonces ahí él vuelve a reclamar y a hacer otra pregunta, pero Señor, ¿por qué nos va a mandar esa gente más malvada que nosotros, ¿verdad? Pero como les vuelvo a repetir, yo se los dije en las otras dos partes que yo ya hice, que el pecado es pecado y no importa que sea grande o chiquito, es pecado. Y Dios no va a decir, es que el pecado de este es chiquitito y entonces no. Pecado es pecado. Y también pues yo les voy a poner como ejemplo el de los homosexuales y nosotros, los cristianos, los que creemos. ¿Usted cree que yo tengo más derecho que una persona de estas a ser salvo o no, a que Dios me perdone o no? No, somos iguales. Si ellos se arrepienten y vienen a Dios, a Cristo, a nuestro Señor, y claman de rodillas y vienen, ¿verdad?, con un corazón contrito y humillado, igual que yo, va a ser perdonado. Si yo también hago cualquier cosa y Dios me perdona, es lo mismo. Dios no hace excepción de personas.
yo no tengo más derechos que ellos, ni ellos más derechos que yo. Porque también a veces las personas pues dicen muchas cosas, ¿verdad? De muchas cosas. Ah, no, por ejemplo, un hombre que está casado y tiene 2 y 3 mujeres, ¿verdad? Todos sabemos que esa inmoralidad sexual, eso, ¿verdad? Dios lo condena, ¿verdad? Él condena el adulterio, porque si ya este hombre está casado se llama adulterio. Y si este hombre no está casado, pues es fornicación. Ahí tenemos los dos paralelos. Si está casado, es un adúltero, porque está con 3 mujeres, 2 más que tiene por la calle y la que tiene en su casa. Y si no está casado y tiene las mismas 3 mujeres, o 4, las que usted quiera que tenga este hombre, también está pecando, se llama fornicación. Entonces, un adúltero y un fornicario, los dos son pecadores. No va a decir Dios, ah, no, el que estaba fornicando, pues no tiene culpa, porque si no estaba casado. Y el que estaba casado, sí, porque ya sabía, llegó delante del juez o delante de quien ha llegado y se casó con la mujer y dijo que solo él iba a ser esposo de ella y se puso un anillo en la mano y esto y el otro. Entonces el pecado que hizo sí es pecado. Pero que nunca tenía ni compromiso ni con Chana ni Juana, pues lo vamos a dejar pasar. ¿Usted cree que así es? ¿O usted cree que es más pecaminoso un homosexual que una de estas personas que hace eso? Es lo mismo, el pecado es pecado. Y allí pues es que nosotros pues tenemos que ver y tomar nuestras responsabilidades al hombre y decir, sí, yo soy tal cosa y tengo que reconocer delante de Dios, ¿verdad? No delante de los hombres, pero sí delante de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Tenemos que reconocer nuestros pecados delante de Él, que sea grande o chiquito. Yo ayer les ponía el ejemplo de robarse $1 o 1.000.000. Ladrón es ladrón. Que usted se robe un alfiler como que usted se robe una pala, es un ladrón o una ladrona. Que usted fornique, que usted sea adúltero, que usted sea homosexual, que usted sea lesbiana, que usted sea el otro, es pecado. Si lo vemos con la palabra de Dios, ¿verdad? Y como nosotros creemos en Dios y somos cristianos, porque hemos aceptado a Cristo y por eso es que nos hacemos llamar cristianos, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que evitar todo esto. Pero no vamos a poner el dedo a este sí, de verdad es pecador. Uy, eso sí no tiene perdón de Dios. Nosotros no somos Dios para decir que ese no tiene derecho y yo sí, ¿verdad? No es así. Por eso es que nosotros, cada uno de nosotros tenemos que ir delante del Altísimo a pedir perdón, porque solamente Él puede perdonar pecados y nadie más. Aquí en la tierra los hombres no pueden, no puede un hombre perdonar los pecados de absolutamente nada. Te absuelvo, a ver, cuéntame qué es lo que sucedió. Pues yo hice esto y lo otro. Ah, ok. Vale a rezar allá, aquella imagen que está allá, no sé qué y no sé cuánto, y ya. O paga, echa aquí dinero y no es así. Las cuentas las tenemos que arreglar directamente con Él que nos envió. Entonces seguimos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119:9. Y esto pues lo dice el rey David. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? O sea, todo lo que hoy pues estamos viviendo, los jóvenes,
la droga, el alcohol, esto, los malos pensamientos, esa música, ¿verdad? Endiablada que hoy está por toda la tierra. Cómo fácilmente nuestros jóvenes están cayendo. Pero ¿con qué limpiará ya cuando a veces nosotros hemos pasado por todo eso, los que hoy ya somos ya mayores, ¿verdad? Hemos pasado por todas esas cosas cuando fuimos jóvenes, caímos nosotros también. ¿Y con qué le vamos a limpiar todo eso? Pues con guardar la palabra del Eterno. Es de esta manera. Ahora, si un joven guarda la palabra del Eterno, la palabra de Dios, no es capaz de caer en todas las injusticias de esta tierra, en toda la locura, ¿verdad?, que hoy estamos viendo aquí nosotros delante de nuestros ojos. Porque dice la palabra de Dios: con todo mi corazón, dijo el rey David, te he buscado, no me dejes no me dejes desviarme de tus mandamientos. Es esto lo que nosotros también tenemos que clamar al Eterno, que no nos deje desviarnos de sus mandamientos. También dice en el 11, y estamos hablando del Salmo 119, ahora estamos en el versículo 11. Y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si todos hiciéramos esto, que guardáramos en nuestro corazón las palabras, los mandamientos de nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, y de nuestro Señor, no estaríamos viviendo las angustias que hoy estamos viendo, que hoy estamos viviendo. Cada día es un dolor, cada día es algo que sucede en el mundo, cada día es algo, pero nosotros vemos las noticias y si yo aquí estoy bien rico en mi cama, acostada, sabrosa, y como no es a mí que me está pasando eso, y no lo estoy sufriendo en carne propia, pues eso es por los demás. Eso es allá en España que ha explotado un volcán allá en las islas en La Palma, allá en las Islas Canarias. Eso está largo de aquí. Mire, hoy creo que fue en la madrugada, yo no sé a qué hora, o ayer, que se levantaron seis tornados en Italia y pasaron destruyendo muchísimas viviendas y esto y lo otro. La gente gritaba, inclusive pasó por un pequeño aeropuerto que había allí, un hangar donde tenían pues su avioncito y todas esas cosas. Pero se lo levantó como nada, todo arrasó. Eso fue, yo creo, ayer o hoy, no sé qué hora. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Cosas que nunca habíamos visto. La depravación que estamos viendo en la tierra es insuperable. Es insuperable. Estamos viviendo como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Estamos en los tiempos como cuando Noé, bien lo dijo nuestro Señor, como en los tiempos de Noé, serían también estos tiempos. No estamos lejos de eso, hermanos. Entonces vemos que si nosotros tenemos la palabra que es verdadera de Dios, que la mayoría de la gente no quieren creer porque les conviene para seguir haciendo lo que hacen. Yo no creo en Dios, o Dios, si Dios es amor, y si Dios es amor, pues todo lo que es amor, si yo amo a Juanita, pues y eso es amor, y Dios pues está de acuerdo con eso porque Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero Dios dejó sus leyes. Dios es amor y también es fuego consumidor cuando nosotros desobedecemos. Y como Él dice, el que ama a su hijo, dice que lo corrige y Él nos corrige. Y tiene sus maneras de hacerlo, las cuales no somos nosotros los que decidimos cómo nos tiene que corregir, ¿verdad? Como nosotros no le podemos decir a un papá, ay, no papá, no me pegues con eso, o pégame con esto, o no me hagas, ¿verdad? Es nuestros padres que deciden. Entonces es de esta manera, ¿verdad?,
que por medio de la palabra de Dios, por medio de su palabra, va limpiándonos, nos va a limpiar de todos los malos pensamientos, ¿verdad? De la mente. Es Dios y cómo mediante su palabra, porque verdaderamente cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos va cambiando, vamos aprendiendo. Por eso dijo el Señor que la verdad nos va a hacer libres. Y es de esta manera que nos vamos liberando, viendo las injusticias del mundo, viendo lo que está sucediendo en las iglesias, todas esas barbaridades que hoy vemos que pasan en las iglesias. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, somos capaces de ver algo que está sucediendo delante de nuestros ojos y salir corriendo de ahí. Pero el que nunca ha escudriñado la palabra de Dios y que no se interesa tampoco, pues llegan a caer a esos lugares de juicio, de perdición. Porque yo, hermanos, yo estaba viendo un video y eso está en YouTube, ahí usted lo quiere ir a ver, donde yo no sé en qué país será eso, en qué iglesia, yo no sé. Están unos dos hombres ahí en una tarima, uno que es el pastor y el otro el ayudante, y empiezan a llamar a las mujeres, solo mujeres, las empiezan a llamar y las mujeres se quitan su ropa interior delante de ellos. O sea, se bajan allí el bloomer, ¿verdad? Se lo quitan y se levantan el vestido solo de adelante. O sea, que están de espalda hacia las otras personas que están sentadas. Entonces, los dos hombres empiezan a escudriñarle su vagina. A ver, yo no sé qué es lo que hacen. No sé qué es por qué. ¿Qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? ¿Y por qué la gente es tan tonta y va a bajarse allí la ropa interior? O sea, a mí se me hace como imposible. ¿Cómo están descegados? ¿Cómo el diablo ha entrado a esas llamadas iglesias? ¿Cómo se ha corrompido la palabra de Dios? Porque supuestamente son iglesias de Dios. Pero ¿qué tiene que ver eso que le estén esculcando a una mujer su parte íntima? ¿Quién es ese hombre que está ahí delante que tiene el derecho de estarle viendo a cada mujer sus partes? A estarle tocando, jalándole, yo no sé qué. ¿Ah? ¿Por qué? Y ahí está la pregunta, ¿ya escuchó cómo salió de mi boca? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pero yo sinceramente sigo en la fe de mi Señor. Y todo eso que están haciendo estas personas, ya les vendrá su respuesta. Así como en el tiempo de Habacuc. Es triste ver eso. A mí se me salen las lágrimas de ver esas mujeres tontas que llegan allí. Porque un hombre me va a pedir a mí que yo me baje allí delante de él mi calzón y que le enseñe yo lo que tengo ahí. ¿Por qué le voy a ir a enseñar? ¿Quién es para que me haga eso? ¿Cuándo vio a Cristo hacer eso? A nuestro Señor, nuestro ejemplo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué parte de la palabra de Dios, del alimento espiritual está dicho eso? ¿Cómo, verdad? No, engañan. ¿Cómo son engañadas estas personas? Y eso solo es uno de los miles de cosas. Otras llegan a bailar, tiquití, tiquití. Ah, Señor Dios, ¿y qué pasa? ¿Por qué esta gente tiene tan cerrados sus ojos? Porque como dijo nuestro Señor Yahshua, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y no es porque el Señor quiera escoger, este sí me cae bien porque es blanco y tiene los ojos azules. Ah, esta me parece porque no está gorda, está tal y como así delgadita y todo. Ah, no, esta está gordita, está bonita, está cute, venga para acá. Ah, este
me gusta porque está alto, este no porque está chaparro. No es eso lo que quiere decir la palabra de Dios cuando dice muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es por medio de lo que usted ve en estas iglesias, por lo que yo le estoy diciendo. Y esto que yo le estoy diciendo, usted lo puede ir a ver y más locuras que esto. Y esto no es locura, sino es como satanismo lo que hay dentro de esas iglesias haciendo eso. Como el diablo, ¿verdad?, ha tomado a esa persona que se sube de arriba de esa tarima a decir que es pastor y que nombra el nombre santísimo del Creador. Se ampara bajo ese nombre poderoso de nuestro Señor Yahshua para decir que es pastor. Y la gente llega allí a concentrarse como para oír la palabra de Dios, pero ahí no hay palabra. Ahí son locuras verdaderamente, y yo le diría que no son pues ni eso, ni locura, sino aberraciones las que ahí se pasan. Y cantidades, pues que venga un hombre que les da de tomar gasolina a la gente. Y la gente, ¿qué cosa es? ¿Sabe lo que significa tomar gasolina? Está exponiendo la vida de esas personas también a que se le corten todas las tripas ahí adentro. ¡Caramba! Y vemos cómo el enemigo se ha infiltrado en todos estos lugares que dicen ser iglesias. Sí, son iglesias. Desgraciadamente se llaman iglesias, pero son iglesias del enemigo, del diablo, que el Señor les reprenda, porque es Él el que ha tomado posesión de esos lugares así. ¿Cómo va a creer que Dios va a permitir, va a creer que usted esté tomando gasolina y que eso le va a hacer bien, que eso la va a sanar o yo qué sé qué es lo que le va a hacer? De ninguna de las maneras. Entonces, ahí es donde nosotros, ¿verdad?, tenemos que tener discernimiento y ver la palabra, y por lo que yo les estaba diciendo, con guardar la palabra de Dios, y es por medio de toda esta palabra que nosotros no nos engaña el enemigo. Satanás no nos engaña, que el Señor le reprenda. No me sirve de nada ir a un lugar de esos a sentarme, ¿a qué? Mejor salir corriendo de allí. Si usted no tiene una iglesia cerca, si no puede, pues salga corriendo. Que el Señor sabe, conoce nuestros corazones. A veces, sinceramente, a veces uno ya no sabe ni a dónde ir. Y porque todas estas famosas iglesias, que no son iglesias de nuestro Señor, son iglesias pero sin Cristo, son tropezaderos y cierran las puertas. No entran ni dejan entrar. Son grandes tropezaderos y el diablo lo sabe, que el Señor le reprenda. Y es por eso que transforma a esas personas, que lo único que les interesa es el dinero. Y el diablo pues los hace ricos. Hablando, eso no es predicar. Hablando barbaridades, barrabasadas de las que dicen. Y la gente, ¿verdad? Ahí lo vemos bien claro. Con toda esa gente de la prosperidad y otros. Está como también les voy a decir yo, que cuando nosotros no conocemos la palabra, qué manera de engañar a la humanidad cuando no leemos. Y por eso dijo David, guardando tu palabra con todo el corazón, buscándolo, te he buscado y no me dejes, dice, desviarme de tus mandamientos. Y eso es lo que nosotros necesitamos, estar clamando al Padre, viendo lo que estamos viendo. No decir, ay no, ya Dios no existe, que debe existir. Si existiera, no lo permitiera, todo esto no anduvieran así, todo no estuviera pasando así, las iglesias no estuvieran así, ese hombre no estuviera viéndole allá a las mujeres y haciéndolas bajarse el bloomer, que allá que están bailando, que allá está una mujer que está ahí bailando alrededor de un juego y dice que es cristiana. ¿Ah? O el otro que está diciendo no sé cuántas imbecilidades. ¿Ah? O esta mujer que es supuestamente, pues porque se hacen llamar pastoras, profetas, no sé cuánto, y yo qué sé, profetiza y no sé cuántas cosas más.
que los hombres son apóstoles, que los unos son no sé qué cosa, ¿verdad? Y esta mujer se hace llamar pastora. Porque que la palabra pastor viene de la gente que guía un rebaño. Y si bien es cierto, sí, ella se hace llamar pastora, pero un rebaño ni siquiera de elefante. Un rebaño de saber de qué. Pero esta mujer es tan, que escuche lo lindo que dijo, y su gente en su iglesia le aplauden, porque ella dijo de que el hijo pródigo es el diablo y que Dios lo va a perdonar y va a tener redención en los últimos tiempos. ¿Qué le parece? Parece que no ha leído nunca la Biblia, porque en la Biblia está declarada sentencia y está vencido, y hasta la Biblia habla de un lugar donde este maligno, que el Señor le reprenda, va a tener su morada, donde habla de que va a ser encadenado por 1000 años, echado ya para el final en el lago de fuego, el cual está preparado exclusivamente para él y sus secuaces. Y entonces, ¿qué palabra es la que está leyendo esta señora? ¿Cuál hijo pródigo? ¿Usted cree que este demonio puede tener salvación? No es porque nosotros lo digamos y lo querramos que no sea perdonado. Es el Padre el que lo dijo, no nosotros. Está escrito en la Biblia, hay que leer por eso la palabra. Y la gente se está creyendo ahora esa gran monada que sí, que ese es el hijo pródigo. ¿Cómo que es el hijo pródigo y que va a ser perdonado? En ninguna parte de la Biblia habla que el diablo va a ser perdonado. Dice que nuestro Señor lo venció en la cruz. Y en Apocalipsis habla del anticristo, del hijo del diablo, de Satanás, que el Señor le reprenda. Y habla que va a ser exterminado, que hay un lugar exclusivo para él. No dice que va a ser perdonado. Entonces nosotros vemos todas estas cosas, ¿verdad?, que están hablando en esas llamadas iglesias, pero que cuando nosotros conocemos y guardamos la palabra de Dios, sabemos y discernimos que eso no es verdadero. Y si yo me fuera a sentar delante de esa mujer en una silla, pues me voy de ese lugar, porque sé que lo que está diciendo no es verdad y que lo que está predicando es palabra que no está escrita, está hablando otro evangelio, como dijo Pablo, que no es el evangelio de nuestro Señor. Es simple. Pero nosotros tenemos que guardar la palabra, porque la palabra de Dios dice que es la que nos va a limpiar de todos los malos pensamientos de la mente, nos va a limpiar de toda crueldad que el enemigo quiera imponer en nuestra vida. De todo eso nos va a guardar la palabra. Como les acabo de decir yo en el caso de esta mujer que está diciendo que el diablo es el hijo pródigo de Dios. Nada que ver, ¿verdad? Entonces, esta parábola la habló nuestro Señor cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, Él habla de toda aquella persona que se convierte a Cristo, que viene al Señor, y también habla del pueblo de Israel, que un día este pueblo finalmente, ¿verdad?, será perdonado, porque está escrito en la palabra del Señor. Entonces, nosotros vemos pues que el enemigo siempre quiere imponer en nuestra vida maldad y toda perversidad y todas las cosas que nosotros hoy estamos viendo en el mundo. Entonces nosotros, si leemos la palabra, si guardamos la palabra de Dios, ¿verdad?, y con todo nuestro corazón, ¿verdad?, vamos a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios.
No es que, ay, no, pues yo creo en Dios y Dios es amor y Dios es aquí, pero yo me las pongo de que un ratito voy a tomarme no sé cuántos picheles de cerveza porque si no, no puedo dormir, si no me frondeo bien en la noche. Oh, no, tengo la oportunidad, voy a ir allá, no sé, a una tienda y voy a cambiar los precios, voy a poner unos más baratos o en mi cartera que es grande yo puedo echar tantas cosas y voy a salir de ahí. Pero Dios es amor, Él sabe que yo necesito ese dinero. Y no me va a castigar por eso, porque Él es amor y entonces Él sabe que yo no tenía para pagar y entonces tenía que ir a robarme eso. ¿Verdad que no? Ya lo dijo el Señor, que no hay que robar en los mandamientos. Ladrón es ladrón, que lo necesité o no lo necesité. Sos ladrón, es todo. Y estás pasando la ley de Dios. Entonces también estas personas que son de sexo con sexo, ¿verdad? Ay, no, si Dios es amor, Dios es Dios y es no sé qué. Pero yo amo a Pedro y Pedro me ama a mí. Están haciendo su propio Dios, sus propias leyes. Pero nosotros, si verdaderamente queremos seguir a Cristo, tenemos que seguir la palabra de Dios, seguir el mandato que hasta que nuestro Señor vino también a reforzarlo aquí a la tierra. La ley que ya Dios había dado, los mandamientos que Dios había dado a su pueblo y que lo dio hace miles de años, vino su Hijo a reforzar lo que el Padre ya había dado. ¿Ya? Entonces, por eso es que nosotros en la actualidad tenemos que seguir teniendo esa fe grande en nuestro Señor y tenemos que tener también confianza en nuestro Señor, que todo lo que ha hablado y lo ha dicho, lo va a cumplir. Entonces, como yo les decía, tenemos que actuar de acuerdo a la voluntad de Dios cuando nosotros guardamos sus mandamientos, cuando nosotros guardamos su palabra. No tenemos que ser desobedientes a lo que Él dio, esto no y esto no, ¿verdad? Sino guardar su ley. Pero nosotros también vamos a ver una cosa. Que siempre vamos a tratar de justificar nuestros pecados o nuestros errores o nuestra desobediencia, porque tenemos esa tendencia a querernos justificar, como yo ya les dije. Siempre, nunca nosotros somos culpables. El culpable es Dios. Aquí tenemos un ejemplo y se lo voy a dar. Yo les voy a dar el ejemplo de Jonás. Así como les estoy hablando de Habacuc, cómo fue un hombre en fe, también les voy a poner el ejemplo de Jonás. Y si usted quiere verlo, ¿verdad? Hay un libro también chiquito que se llama así, Jonás, y está en la Biblia. Vaya a buscarlo y lo lee, cómo era Jonás, qué es lo que hizo Jonás. Había un pueblo, ¿verdad? Se llamaba Nínive, y este pueblo ya estaba súper corrompido, violento, y Dios lo vio, este pueblo, dice que Dios dijo, ya no más. Y entonces, pero Dios es bueno. Y antes de destruir este pueblo, Él mandó a Jonás y le dijo a Jonás que fuera a ese pueblo, porque ese pueblo se había corrompido y Él lo iba a destruir. Pero que les avisara por 40 días que venía destrucción para todos y que no iba a quedar ni uno, pero ni un gato vivo. Y entonces Jonás no quiso ir, trató de esconderse. Y en vez de irse para Nínive, cogió un barco para otro lado que iba el barco. Se quería esconder del Eterno, imagínense, de Dios. ¿Quién puede esconderse contra nuestro Señor? Nadie. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando negamos lo que Dios dejó hecho. No, yo soy así. Yo soy, por ejemplo, ladrona porque yo
Dios así me quiere, o si no, pues yo lo que puedo decir, yo no creo en Dios y yo por eso robo y qué me importa, Dios no existe y ¿Por qué? Porque estamos justificando siempre lo que nosotros hacemos, que sabemos que no es correcto, que no está bien visto delante de los ojos de Dios, pues mejor tratamos de decir, pues Dios no existe o a mí no me importa Dios, ¿verdad? Para seguir haciendo sus fechorías o haciendo las cosas incorrectas que nosotros a veces hacemos. Aquí así le pasa a Jonás. Jonás no quiere ir, se quiere esconder de Dios y ¿qué es lo que pasa? Se desata una tormenta en el mar y se escapan todos de ahogar y se empiezan a dar cuenta que es a causa de Jonás. Y entonces, ¿pero por qué? Le dice el capitán, nos has hecho semejante cosa. Te has escondido del Altísimo y ahora todos nos vamos a ahogar por tu culpa, ¿verdad? Y entonces él mismo les dice, échenme al agua, es la única manera que ustedes tienen de salvar sus vidas, porque a quien andan buscando es a mí, el Señor. Si nosotros no nos podemos esconder de la presencia de Dios, a lo que Él nos manda, eso es lo que tenemos que hacer. Si desobedecemos, vamos a tener consecuencias. Él cae al agua y es tragado por un gran pez y pasa 3 días, dice, dentro de ese pez. Y cuando Él está dentro del vientre de ese animal, Él empieza a orar a Dios, a pedir piedad, a pedir misericordia por su gesto de desobediencia. ¿Ah? Él empieza y el Señor dice que lo saca. Ese pez se va hasta la orilla del mar, o sea, a la costa ahí, y ahí lo vomita. Y entonces Jonás ve que él no puede esconderse de Dios y que él trató de mentirle al Señor y no hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Y entonces se va a Nínive y ahí pues de verdad se va y empieza a hablarle a la gente que en 40 días pues Dios va a destruir Nínive, pero la gente se arrepiente, toda la gente de Nínive se arrepiente. Hasta los caballos, los chanchos, las cabras, los perros, todos, dice, los vistieron de silicio y todos no comieron. Estaban en ayuno. O sea, hasta los animales ayunaron, los gallinas y todo, no les dieron de comer nada. Y se arrepintieron el gobernante, el rey, en fin, el ejército, que eran súper violentos y malos y todo. Se arrepintieron, clamaron a Dios, pidieron perdón y Dios no los destruyó. Pero vemos que Jonás hasta se enojó porque eso sucedió. Jonás quería que los destruyera Dios. Y él se enoja. Y dice, ¿sabes por qué no quería ir? Porque yo ya sabía que tú eres un Dios compasivo y que no los ibas a destruir y que no sé qué. Por eso es que yo no quería ir. Ahí él se está justificando, Jonás. Y si ustedes estas palabras que yo se las estoy diciendo en mis propias palabras. Pero Jonás le dice eso al Señor y está escrito en Jonás, el libro de Jonás, y está en la Biblia y usted lo puede leer, eso está en el Viejo Testamento. Vaya a leer Jonás y va a ver que Jonás le dice eso al Señor. ¿Ves? Por eso yo no quería ir, porque yo ya sabía que tú eres un Dios compasivo, que no le ibas a hacer nada. Entonces yo me dije, ya, ¿para qué voy a ir si Dios es así? Se está queriendo justificar como nosotros lo hacemos hoy. Ay, sí, ¿para qué voy a estar predicando de tonta? ¿Para qué me voy a estar gastando el galillo? Si de todas maneras nadie quiere escuchar, nadie va a mi página a escuchar lo que estoy diciendo, a nadie le importa. Ay, ¿para qué lo voy a escribir? ¿Para qué le voy a hablar a la persona que está allí de Dios si de todas maneras ni me van a escuchar? ¿Verdad que no? Es la desobediencia y la justificación, como yo les dije. Aquí Jonás le está diciendo al Señor que él no tiene ninguna culpa, que el culpable es él. Le está diciendo que el culpable es Dios, porque él es misericordioso, entonces es la culpa de él y no la culpa de Jonás, pues. Porque Jonás ya sabía él que Dios no los iba. ¿Cómo sabía Jonás? ¿Acaso él es Dios o alguno de nosotros, verdad? No. Lo que Dios nos ponga a hacer, tenemos que hacerlo. No tenemos que hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Eterno. Y tener fe y no justificarnos delante de la presencia de Dios por nuestros pecados, nuestros errores, ¿verdad? Porque todo mundo ese fue aquella, porque me dijo, porque hice, porque tenía hambre, porque sí, porque sabe, pero nunca es mi culpa.
Y entonces hoy la humanidad está de esa manera. Es la culpa de Dios. ¿Por qué Dios no actúa? Si Dios existe, ¿por qué los niños se mueren? Si tal cosa, las mujeres están clamando el aborto, esto, el otro. ¿Y de quién es la culpa? De Dios. ¿Y a dónde está Dios que tanta mujer sacándose millones de niños al año, 50 millones de bebés en la basura? ¿Y dónde está Dios? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hace nada? ¿Qué no sabemos nosotros? Que Dios nos dio libre albedrío, pero que todo lo que nosotros hagamos está escrito en un libro que cuando nosotros nos vayamos de esta tierra tenemos que responder al Dios supremo, al juez supremo, cuando estemos ahí arriba de lo que nosotros hicimos aquí abajo en la tierra. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué es lo que dice la gente? No son las mujeres irresponsables, ¿verdad? Las culpables, sino Dios, que no hace nada para que ellas no lo hagan. Ya, qué bonito. Es más fácil echarle la culpa a Dios. Pero nadie le echa la culpa al diablo de corromper a las mujeres, a los hombres, hacer a los hombres irresponsables, de solo ir a estar con una persona y que esa persona quede embarazada. Y esa persona que quede embarazada, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué se fue a acostar con ese hombre sin casarse? Por eso el Eterno dice, cásense, no dice, ve y acuéstate con Pedro y Juan. No, dice que te cases, que busques un hombre, un buen hombre que quiera estar contigo, que quiera tener una familia, que te estime, que te ame y no te desprecies de esa manera a darte con Pedro y con Juan. Porque el Señor no quiere que tú sufras. Él no quiere ver sufrir a una muchacha. Él no quiere que esta mujer sufra y que haga las cosas que hace, irse a sacar ese bebé, a quitarle su vida. Porque tiene miedo de sus padres, porque el hombre no quiere hacerse cargo, porque sí, porque sabe. Y hay miles y miles y miles de excusas para decir por qué no lo quería tener. Pero ¿y la responsabilidad dónde está? Si leyera y guardara la palabra, como dice David en el Salmo 119, y la guardara en su corazón, no fácilmente se iría a acostar y salir embarazada irresponsablemente, ¿verdad? Pero como no se guarda la palabra de Dios, la cual Dios la dejó para que no lo hiciéramos, pero la gente siempre está diciendo, Dios, 50 millones de niños fueron sacados del vientre de su mamá este año, por decirles algo. Si no, usted busque las estadísticas en internet, ahí están. Habla de 30 millones el año tal, habla de 40 millones el año tal habla de 50 millones de bebés. Es una cantidad enorme de seres humanos y eso se llama homicidio, ¿verdad? Es muerte. Y eso está condenado por Dios. Pero es mejor decir, no, mi cuerpo me pertenece, mi cuerpo, yo aquí, yo allá, y yo no creo en Dios. ¿Para qué? Para tapar mi pecado, para tapar mis errores. ¿Por qué? Porque yo no admito mis errores nunca. Siempre es la culpa de Juan y de Pedro y la culpa de Dios. Pero mía no es, ¿verdad? Entonces aquí vemos, pues, cómo Jonás, ¿verdad? Quería huir de la presencia de Dios y después se estaba súper justificando, se enojó y todo. Pero Dios es tan bueno y como vio que este pueblo, ¿verdad? Clamó a Él. Clamó y dijo, Señor, perdónanos. Perdóname cada una de las personas y todo. Pues Dios le perdonó la vida a todo el pueblo. Y Jonás se enojó, estaba enojado y dijo, ay, mejor porque no me quitas la vida. Y Imagínense, en vez de dar gracias a Dios y decir,
Gloria a Dios, eres tan bueno, Señor, y todo, ¿verdad? Pero somos egoístas, porque ahí fue egoísta Jonás de su parte también. ¿Ah? Ahora, si nosotros hacemos la comparación de Jonás con lo que hacían los supuestos perversos de Nínive, estaban iguales. Él desobedeció también a Dios. Y es el mismo pecado, como yo les decía. Mas, sin embargo, Jonás se estaba justificando delante de Dios y creyéndose mejor que los otros que desobedecieron a Dios. Y él también lo hizo. Y es así como nosotros actuamos, los hombres. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, tenemos que cambiar esa forma de pensar, esos pensamientos. Tenemos que empezarlos a cambiar. Y es así como somos libres por medio de la palabra de nuestro Señor, tal y como Él nos lo dijo cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, queridos hermanos, hasta aquí llegamos con esta tercera parte de este tema, ¿verdad? Y ya regresamos con la cuarta parte para continuar el estudio, ¿verdad? De este librito, no el estudio, sino el tema, ¿verdad? De que tengamos la fe en el Señor y cómo Habacuc nos da una buena lección de lo que es tener fe y confianza en Dios. Bueno, hermanos, hasta aquí terminamos la tercera parte para empezar la cuarta.